regreso a las mañanas del 56. En este momento, señor, pues estamos ya en lo que es nuestra entrevista central y nosotros pues preocupados porque la población dominicana, sobre todo en este caso Santo Domingo Norte, pues tenga todas las informaciones necesarias para combatir pues los temas que tenemos en la actualidad, como son en este caso pues los temas de algunas epidemias que tenemos aquí en Santo Domingo Norte. Pues hemos traído a un experto del tema y está aquí con nosotros pues el doctor Alexander Torres, epidemiólogo del área 3 de salud pública en Santo Domingo Norte. Bienvenido, Alexander. Encargado del área. Gracias, muchas gracias. Así es, encargado del departamento de epidemiología del área 3. Alexander, tú sabes que en estos momentos pues tenemos varios brotes como son dengue y cólera, pero vamos a iniciar pues ilustrando a todo nuestra teleaudiencia con una simple pregunta: ¿qué es el cólera? Okay. Muy interesante pregunta, porque la respuesta de esa pregunta se van a derivar las medidas preventivas. El cólera es una enfermedad diarreica bacteriana causada por valga la redundancia, la bacteria llamada Vibrio cholerae, que durante décadas, años, ha causado muchos problemas desde el punto de vista de la colectividad, o sea, de salud pública, del conglomerado de personas que se enferman, causa de un contagio masivo de una fuente común, como puede ser el agua o la comida. Es decir, a lo largo del tiempo, dos cepas o dos serotipos de esta enfermedad son las que han causado enfermedades o brotes llamativos en el mundo, que es el Vibrio cholerae 01 y el 0139, que son los que están asociados a brotes. Entonces, ya nosotros conocemos bastante la enfermedad. Lo que pasa es que hasta ahora esta enfermedad se asocia mucho a lo que es el hacinamiento, a la falta de salubridad, a la falta de medidas de control y más, donde hay países donde el agua potable no es muy utilizada, sino que hay un porcentaje alto de la población que utiliza agua que no necesariamente está procesada ni limpia. Entonces, hay mucho que decir del cólera. Este sería en estos momentos el caso de Haití. Exacto. La situación sociopolítica que vive Haití en la actualidad permite de que este tipo de enfermedades causen brotes y causen este tipo de alerta que la misma OMS y OPS ha advertido a los países vecinos, especialmente las Américas y al mundo, sobre la existencia de este brote que puede ser de riesgo para todos los países. O sea, no es que solamente Haití tiene cólera, sino que a partir de ahí otros países también pueden comenzar a manifestar situaciones. Ahora mismo se ha anunciado que hay un brote en Haití, pero por el flujo migratorio entre la República Dominicana y Haití, nosotros no estamos exentos de eso. Cuando una persona se da cuenta, ¿cuáles son los síntomas que presenta el cólera? Ok, como dije, la definición es básica, es una enfermedad diarreica, o sea, lo principal que nos va a llevar a nosotros a pensar en cólera es la diarrea. Una diarrea que es muy abundante, que es muy acuosa, que no necesariamente produce cólicos, no produce necesariamente dolor, siempre hay excepciones de los casos, ¿verdad? Pero mayormente se presenta de esa manera. Pero esa diarrea, digamos, atípica por la frecuencia, es lo que lleva a que una persona piense, o el personal médico piense en cólera, también asociado a que si tenemos casos cerca al lugar donde esa persona está presentando la diarrea, entonces ya ahí automáticamente uno tiene que descartar cólera. Para que la gente no se confunda, la diarrea, ¿en qué secuencia puede despertar una alerta? Porque a una gente por otro tipo de cosas le puede dar una diarrea en el día, pero ¿en qué lazo de tiempo se produce? Es decir, ¿con qué constante? ¿Con qué frecuencia? Muy interesante, porque muchas veces las personas asocian diarrea a una deposición acuosa. Ya tengo diarrea, no. Las deposiciones tienen que ser más de 3-4 veces en un día, pero las de cólera están asociadas a que una persona puede perder, digamos, una gran cantidad de líquido en un día. Estamos hablando de litros de líquido
a través de estas deposiciones en un solo día. ¿El cólera se puede adquirir por contacto? No, y eso es una de las cosas buenas que podemos decir, de que la medida de control están dirigidas a que las personas no consuman alimentos contaminados. No es que yo estornudo y ya tengo la capacidad de transmitir cólera, no. La persona debe consumir alimentos o agua o algún tipo de sustancia que esté contaminada y que tenga la bacteria para poder transmitirse. Se habla de que esto podría ser fatal. Se habla de que en 12 horas una persona puede morir por asunto de cólera. O sea, si no actúa a tiempo, se puede morir. Así es, así es. Sin embargo, las personas que reciben un tratamiento en el tiempo adecuado, llámese hidratación, que es lo que el cólera no es que tiene un medicamento que te diga, bueno, vamos a darle tal cosa y se va a curar. No. Uno trata la diarrea como se está deshidratando el paciente, hay que hidratarlo. Y esa hidratación, en el 80-90% de los casos, solamente con yo darle suero de hidratación oral, ya el paciente puede evolucionar entre 2 a 5 días ya favorablemente. Ahora, si ya me encuentro en una deshidratación severa, lo que hago es que administro, un personal médico administra ciertos medicamentos para reducir la diarrea. Entonces, básicamente lo que se combate es la diarrea. O sea, porque entonces, o sea, que no es recomendable detenerla. No es recomendable administrar otros medicamentos. Okay. Porque eso va a favorecer a que haya una resistencia a los antimicrobianos ante esa enfermedad de otras bacterias que se pueden fortalecer porque tú estás administrando antibióticos sin necesidad, y eso entonces provocará un mal peor en la población, no en una sola persona, sino en una población. No sé si... Alexander, tú sabes que en este país todos somos médicos. Todo el mundo receta, todo el mundo indica, y a veces cuando se dan estas situaciones, aún de forma inconsciente, uno sin tener saber exactamente qué le está pasando a la persona, suele decirle, pero tómate un té de X cosa, en este caso del limón, que se utiliza mucho para eso. Eso no es recomendable. No es recomendable. Ya si una persona entiende que tiene una cantidad importante de posiciones al día, debe acudir a su médico para evitar deshidratación, y el médico entonces va a llevar a sospechar de ciertas enfermedades, que hay que decirlo. Tenemos muchísimas enfermedades, digamos bacterias, que asociadas también a la contaminación del agua, que actualmente pueden provocar diarrea en el país sin necesidad de ser cólera. Exacto. Entonces hay que descartar otras cosas, pero también si hay que descartar cólera, el médico tiene unos criterios que dice, bueno, vamos a pensar en cólera porque es muy abundante, o porque el paciente se ve muy deshidratado y fue poco el tiempo que duró para deshidratarse. Entonces, esas son cosas que ayudan al médico a pensar en eso, y ese médico es el que está calificado para llevar un tratamiento adecuado para esas personas que están contaminadas con esta enfermedad, que no solamente es enfrentar la enfermedad en esa persona, sino también usted se enfermó por algo, de dónde se contaminó, qué tipo de agua utilizó, qué tipo de alimento utilizó que se contaminó, que también es otra de las medidas por las que nosotros tenemos que notificar a los sistemas de salud pública para poder identificar la causa del contagio y eliminarla para que más personas no tengan la enfermedad. Doctor, uno que ha tenido la oportunidad quizá en foros internacionales que se ha tratado el tema de cólera, yo oí un experto que decía que los sueros tradicionales que venden en la farmacia no contrarrestan la deshidratación producida por el cólera, que los hidratantes para el cólera tienen otro componente que no son esos sueros que venden en la farmacia. Bueno, según la información que manejo, los documentos de la OMS dicen que los sueros de hidratación orales que nosotros conocemos, que son suministrados por UNICEF y estas entidades, con eso el 80 a 90% de los casos de cólera pueden evolucionar, hidratándolos con eso. Ahora, hay un grupo de pacientes que sí requiere un nivel de atención diferente. La hidratación oral acompañada de una hidratación parenteral, llámese un suero,
para tratar de compensar el volumen de líquido que se excreta. Entonces eso es suficiente hasta el momento, y de hecho los pacientes que son tratados de esta manera o que son tratados a tiempo, el menos del 1% fallece, o sea que es muy baja en el caso de los pacientes que acuden al centro de salud y se le da la terapia recomendada. Hasta ahora no hay ningún caso de cólera en el país, según anuncia el Ministerio de Salud, pero se ha preparado toda una contingencia. ¿Cuál es la preparatoria? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Sí, anteriormente ya mencionábamos Haití, está ahí al lado, o sea, es muy probable. De hecho, como ustedes han visto, se han desplegado un conjunto de acciones en el que el mismo ministro de Salud Pública se dirigió a la frontera a evaluar cómo están esos centros de salud, a capacitar a ese personal de salud en cuanto a materia de tratamiento y mitigación de efectos del cólera. Esas acciones preventivas son las que se están haciendo en este momento, porque si no tengo la enfermedad todavía no puedo realizar otras acciones. Por el momento, la vigilancia epidemiológica está altamente activa en las enfermedades diarreicas, se están vigilando muy constantemente esas enfermedades diarreicas, especialmente en la línea fronteriza y también en todo el país. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de vigilar, de ver de que todo esté bien, y si hay algo fuera de lo común, entonces ver por qué se está produciendo y entonces llevar a acciones más profundas. Doctor, también tenemos, además del problema del cólera en estos momentos, que claro, no lo tenemos en el país, pero sí bastante cerquita de nosotros. Pero aquí ya sí, en esta zona específicamente, Santo Domingo Norte, tenemos ya casos de dengue. Así es, el dengue, sepan ustedes que siempre ha sido una problemática, no solo para el municipio, sino para el país, porque es lógicamente endémico. Y en esta época del año es donde mayor cantidad de casos se notifican a los sistemas de vigilancia. Eso tiene que ver porque incide la temporada ciclónica en nuestro país, las lluvias, las vaguadas. Hemos tenido mucha agua este año, pero debo decir de que tal vez años anteriores usted dirá, bueno, el año anterior no se habló tanto de esto. Bueno, COVID era tendencia. En el año 2021, a esta época se estaba hablando ya de Delta, se estaba hablando de Omicron, se estaba hablando de Beta. No, es que no vinieron tormentas tampoco. Exacto, no tuvimos tampoco ese inconveniente. Entonces posiblemente sí tuvimos casos de dengue, pero no era lo que más se hablaba. Se hablaba más de esa enfermedad que ya sabemos que en esa época tenía posiblemente la persona mayor conocimiento, y tal vez demandaba más información, etcétera. Pero hoy en nuestro municipio y en el país tenemos una situación de dengue que era esperada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No se preocupe. No, todo lo contrario. Las acciones preventivas para mitigar, esta enfermedad en el municipio y en el país están dadas en cada uno de nosotros poder realizarlas. Llámese que, como siempre digo, salud pública no debe ir a la casa de nadie a limpiarle el patio. Nosotros tenemos la responsabilidad de descacharrizar, eliminar esos criaderos de mosquitos, porque si no hay huevos del mosquito, entonces no hay larvas, y si no hay larvas no hay mosquito, y si no hay mosquito no hay dengue. Entonces es matemática simple, no hay que complicarse. Es más efectivo usted poder eliminar esos criaderos que a su barrio vayan tal vez a fumigarle o hacerle otras medidas que también son válidas, pero no desde el inicio de la situación. Vamos a tratar de hacer eso, y si la Junta de Vecinos se empodera, si la comunidad se empodera, entonces yo creo que este tema podríamos hablarlo desde otro punto de vista. Alguna gente afirman que el Ministerio de Salud Pública, y en ese propósito, ha disminuido una campaña agresiva que tenía por los medios de comunicación de orientar a la gente en base a eso, que ha disminuido, y quizá la gente no se vea motivado a hacer eso precisamente, doctor, que usted está hablando. ¿Eso es así o se sigue con la misma campaña de siempre? Bueno, a través de los medios de comunicación. Le voy a hablar por lo menos desde el punto de vista del municipio de Santo Domingo Norte, que es lo que manejo.
porque a ciencia cierta no podría decirles, no estoy monitoreando constantemente las redes de comunicación, si se ha informado del riesgo, pero en el municipio de Santo Domingo Norte actualmente, cualquier barrio que requiera una intervención desde el punto de vista de nosotros, el área 3 de salud, tiene que acudir al área y recibir una capacitación primero. Luego que la persona es capacitada, entonces se llevan a los siguientes días, se llevan acciones de descacharrización y aplicación de las sustancias que ya conocemos, que van a eliminar las larvas, para que la comunidad pueda empoderarse. No es que nosotros vamos ahora, digamos, a invadir un barrio y llegamos nosotros y ya no. La comunidad tiene que recibirnos, la Junta de Vecinos debe estar presente y la Junta de Vecinos debe saber también cuáles son las verdaderas medidas que van a mitigar los efectos, porque no es yo ir a hacer lo que se hace, que ciertamente ayuda por un momento, pero luego en 2 o 3 semanas vienen más mosquitos, colonizan el agua y entonces tenemos el mismo problema. Y esa no es, creemos nosotros desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, salud ambiental y entomología del área de salud, que lo mejor es que las comunidades se empoderen. Y por eso estamos priorizando las capacitaciones. Se le da una charla muy sencilla sobre cuáles son las medidas que realmente se deben implementar para que esa comunidad no tenga ese inconveniente del mosquito y del dengue. En esta semana tengo incluso un familiar que vive aquí en Majagual, que estuvo aquí en la interna de dengue. Justamente ayer le dieron ya gracias a Dios subieron las plaquetas y le dieron de alta. Y justamente ellos me decían que hiciera pues un llamado a ustedes para que vayan a la comunidad, porque realmente pues la prueba está de que sí hay dengue en la zona. Sí, claro. Tenemos dengue en la zona, como siempre lo hemos tenido. Y en esta época mucho más, por lo que ya hemos dicho. Sí sería interesante que nos informaran cuál es ese lugar, entonces contactar a la Junta de Vecinos para entonces que ellos reciban la capacitación y luego entonces hacer las acciones que corresponden. Del lugar. Sí. ¿Cuál es la mejor forma de que la gente prevenga el brote de cuál es la mejor forma? Ok. Las personas entienden muchas veces que las cañadas, que el río, esos son factores que influyen, sí. Pero el dengue, municipios de Santo Domingo Norte, atención, está en nuestras casas. Está en las bromelias que tenemos, las flores que tenemos en el patio, está en el agua que tenemos en la mesa del comedor para que la flor se produzca, o esa matita que es muy común. El florero. El florero. Está también en el agua que almacenamos en el tanque. Fíjense, el criadero más común en el municipio de Santo Domingo Norte es el tanque de agua que es plástico. Ese tanque de agua plástico, si no lo tapamos, si no le untamos el cloro, entonces tenemos automáticamente un criadero. Y existen muchos tanques, existen muchas botellas, existen muchos galones de agua. Y esos utensilios que no están necesariamente en el monte ni en las cañadas, sino dentro de la casa, son los que mayor riesgo exponen a que se produzca mayor cantidad de larvas y a su vez los mosquitos y a su vez el dengue. En el caso de que haya una persona contaminada, va un mosquito sano, pica a la persona y entonces esa enfermedad se la transmite a otra persona. Entonces, desde nuestro punto de vista es muy sencillo, digamos, eliminar el riesgo. Si yo tengo una persona infectada, lo que tengo que hacer es aislarla para que más mosquitos no la piquen. Eso es importante. Ahora, si yo lo que tengo es un mosquito enfermo, lo que tengo que hacer es tratar de eliminarlo. Y que no, de ahí en adelante, no se produzcan más casos para que no se sigan multiplicando y caminando la enfermedad. Pero si yo, de repente, el niño tiene fiebre, sé que tiene dengue, me lo mandaron a la casa porque no todos los casos de dengue son ingresados. Sí. Entonces, en la casa lo tengo ahí y van otro mosquito y lo pican. Esa persona, entonces ese mosquito que picó va a infectar a otra persona y ahí continúa el ciclo. Y ahí es donde entiendo. Doctor, tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, Luis Vázquez, de la Unión Municipal de Junta de Vecinos, Santo Domingo Norte. Adelante, Luis. Y queremos realmente destacar la preocupación que tiene el doctor
con respecto a la comunidad, pero no entiendo un poquito de que las comunidades vayan al área 3, cuando debe de haber un monitoreo desde los hospitales sobre quién cae con malaria, quién cae con dengue, y el departamento de epidemiología recibir esa notificación del médico de guardia y quizás como antes, no sé si ahora ya no lo hacen, y es ir a intervenir el sector, y correctamente así como él lo hace, como él lo dice, que es concientizar la comunidad de esos pecaditos que tienen los muchachos, las gomas en los patios, y todos esos jarros viejos que llenan de agua por todas esas lluvias. Entonces ahí se cría el mosquito, porque normalmente la cañada corre, la cañada no dura mucho tiempo reteniendo el agua, pero realmente necesitamos que entiendan que es salud pública que debe de ir a las comunidades, tiene el personal, tienen una nómina y está aumentada la nómina nacional para llegar a los barrios. Y estamos abiertos a la Junta de Vecinos a recibirlos a ustedes, porque tienen los empleados, los recursos y el tiempo y los horarios para eso. Y vuelvo y le digo, como el otro día le dije, los políticos van y hacen un aparataje llenando de humo y dañando el medio ambiente, las mariposas, con unos aparatos. Agarren y concienticen y denle chance a los políticos que andan ahí con esa fumigadora y no hacen el trabajo verdadero que usted está explicando ahora. Gracias. Gracias, Luis. Doctor, es ustedes que tienen que ir a la comunidad, sí. no la comunidad a ustedes, dice el oyente. Realmente las dos cosas deben existir, o sea, debe ser una comunicación constante, y nosotros así lo hacemos. Yo mencioné el hecho de que podríamos comunicarnos y la persona puede ir al área, porque hay casos de dengue, como dije anteriormente, hay casos de personas que tienen la enfermedad que no van a un centro de salud y que la comunidad lo sabe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no estamos haciendo lo otro. Sí, nosotros diariamente recibimos notificaciones de casos de dengue, de personas en el municipio, y la caracterizamos por lugar. O sea, yo voy a priorizar aquellos lugares donde tengo más de un caso, más de 2 casos, entonces esos lugares se intervienen. Ahora, no todos los casos que se notifican se intervienen, porque exactamente. Otra cosa es que estamos realizando una encuesta entomológica. La encuesta entomológica está dirigida a identificar cuáles son los barrios que tienen mayor índice de infestación, es decir, que tienen mayor cantidad de larvas, que las larvas sabemos que se van a convertir en el mosquito. Y entonces, para luego, de acuerdo a los casos notificados de dengue, entonces puedo hacer intervenciones muy puntuales, intervenciones en lugares estratégicos y en lugares específicos. Entonces, las dos vías creo que es positivo poder tenerlas. Las personas que entiendan que tienen una cantidad de casos en sus comunidades pueden ir al área de salud, y nosotros también mantener monitoreándonos el sistema de vigilancia y llevar acciones a lugares no donde yo quiero, sino donde es necesario. Porque si tengo un alto índice de infestación y tengo casos de dengue, lo que me va a permitir de que esos mosquitos sanos se enfermen, entonces vayan a picar a otras personas. Entonces, a ese lugar que tiene todas esas características que yo voy a realizar las acciones. Entonces, todo está bien dirigido, y tratamos de priorizar, y con eso soy muy insistente, en la concientización de la comunidad. Si yo voy a intervenir una comunidad y no concientizo a los municipios, el problema va a seguir ahí. Puedo eliminar el riesgo un poco por un tiempo, pero si no hago eso, entonces el problema va a seguir igual. O sea, yo creo que en este caso entonces, y también pues respondiendo a la inquietud de Luis, que sería cuestión de comunicación, de comunicarse con ustedes y solicitarle pues a ustedes la intervención tanto para asesoría, y que ya los municipios sepan cómo manejar este tipo de situación. Porque lo que Luis dice, según pude yo entender, es que como que los hospitales, los centros médicos tienen promotores que tienen que estar directamente a la comunidad con una vigilancia permanente a ver de dónde surge la enfermedad, y esa información notificarla.
es lo que le está diciendo, que tiene un personal todo para eso. Sí, de hecho yo anteriormente veía estos muchachos trabajando en la calle, pero vamos a ver ahora si todavía Salud Pública mantiene esa metodología, pero el doctor nos va a responder eso después de la pausa. Seguimos. Este 16 de octubre da el primer paso para rescatar el futuro. Tú y cualquier dominicano que no pertenezca a otro partido político podrá participar en la consulta ciudadana para apoyar a uno de los 6 aspirantes del PLD. Construyamos una alternativa para rescatar el futuro. 16 de octubre, consulta ciudadana. Ponte ready. Entra a www.verificate.do y conoce dónde podrás participar. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, avenida ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Con la gran promoción de Pinturas Magistral, ahorras más y pintas más con solo hacernos tu pedido al WhatsApp 829-668-7615. 829-668-7615. Te lo llevamos a todas partes del país en un santiamén. Eso está magistral, porque además te ahorras de un 25 a un 30% del precio del mercado. Y recuérdalo, con una amalgama de colores y variedad que sobrepasa tu imaginación. Ahorrar y a pintar con la gran promoción Ahorras más, pintas más de Pinturas Magistral. El placer de pintar. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SD Go o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto. Le habla el licenciado Juan Reynoso, de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de la zona, uno de los mejores, gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global. Con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfrute de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Brisa de los Palmares, Sabana Perdida. Pila de DataWin, 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 con Win, pila de DataWin, mi teléfono siempre tiene pila de DataWin. Pila de data en tu celular, tanto giga que no se van a gastar. Dale a play, conecta tu vida a lo simple que te damos más. Mira video, baila, chatea, todas tus apps, navega lo que quieras. Pila de data para ti, para mí, giga de sobra para compartir. Pila de DataWin, pila de DataWin, pila de DataWin, pila de DataWin. 809-200-3000. Activa tu celular con pila de DataWin. Win, conecta tu vida. Cada sábado, el Canal 56 pone en tu pantalla el programa más alegre del fin de semana. Más Merengue con Eugenio Mieses.
Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana. 4 horas en vivo. Con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con más merengue. En vivo por el canal 56. La televisión de Santo Domingo Norte. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró los resultados de las actividades legislativas, administrativas y financieras llevadas a cabo durante este periodo, resaltando importantes logros en cada uno de estos pilares y haber disminuido significativamente la mora legislativa. Durante su rendición de cuentas, enfatizó que el promedio de asuntos aprobados por año legislativo durante la última década fue de 322 y que solo en los 2 años que lleva al frente de la institución, el Pleno aprobó 2.535 iniciativas, de las cuales 1.918 corresponden a este año. También fueron despachadas más de 4.000 iniciativas aprobadas, algunas de las cuales estaban en los archivos de la institución desde 1986. En otro orden, resaltó que se creó un fondo para el pago de prestaciones laborales para los colaboradores. También fueron cubiertas en más de un 90% las deudas acumuladas desde hacía varios años. Resaltó que 1/3 de la matrícula de los legisladores está cursando una maestría en Derecho Público y Derecho Constitucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De regreso a su espacio Las Mañanas del 56, hoy pues conversando con el doctor Alexander Torres, quien es el encargado del Departamento de Epidemiología del Área 3 de Santo Domingo Norte. Y habíamos quedado, pues estamos conversando sobre, en este caso específico, los, no sé si se llamarle, los muchachos que dan este servicio. Promotores, los promotores de salud. Que anteriormente pues hacían su trabajo en los barrios dando justamente este tipo de asesoramiento, de información, y yo decía siempre que por lo menos en mi caso, o sea, lo veía por allí, llevaban unas bolsitas que era para echarlas justamente en los tanques y para evitar la creación del mosquito. Sí, ese tipo de trabajo comunitario se sigue realizando. El Departamento de Salud Ambiental, quien es que tiene y realiza este tipo de funciones en el área 3 de salud, lo hace, pero como les decía anteriormente, priorizando los barrios que tienen un mayor riesgo y que nosotros hemos identificado que tienen casos de dengue. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos mosquitos en la comunidad de Sabana Perdida, pero no tengo casos de dengue, los mosquitos ciertamente van a picar a la persona, etcétera, pero no van a transmitir la enfermedad. Es decir, no todo mosquito Aedes aegyptis produce la enfermedad del dengue. Sí puede ser en el caso de que ese mosquito pique a una persona infectada y luego entonces ahí sí comienza a circular la variante del dengue en esa comunidad. Entonces priorizamos las comunidades donde tenemos casos y tenemos un alto índice aédico de dengue. Es una buena información, doctor. Es decir que el mosquito per se no produce el dengue, sino tiene que picar a una persona que tenga el dengue y transmitirle entonces. Exactamente. Por eso es una enfermedad transmitida por vectores. Es importante que el vector adquiera la enfermedad, se convierte en un reservorio, o sea, un ser viviente que tiene la enfermedad pero no la manifiesta. O sea, él no se va a morir porque tiene el virus. Ahora, si una persona que recibe ese virus en su cuerpo, ya entonces ahí se convierte en un huésped y sí comienza a manifestar la enfermedad, que es el caso del humano. Ya nosotros, ese virus tan pequeño que es transmitido por esa picadura de un mosquito que a su vez también es pequeño, puede matar a un ser humano. Entonces ahí es el inconveniente. O sea, que un mosquito puede vivir toda su vida sin nunca transmitir ni nada. Exacto. No hay por qué cogerle odio. No hay por qué cogerle odio. Doctor, cuando yo he escuchado que cuando un mosquito, ya digamos que es normal, ¿verdad? Pica a una persona, se llenó de sangre, muere, ¿o no? No. Eso no es cierto. No es cierto.
hay que decirlo, y es una de las cosas que decimos en la capacitación en las comunidades. El macho no pica. El macho no pica. La mujer. La que pica es la hembra, la mosquita hembra. ¿Por qué? Porque el macho se alimenta del néctar de las flores, simplemente. Pero ¿qué pasa? La hembra tiene que alimentarse de sangre porque ella es la que tiene capacidad de reproducirse, de producir huevos. Y esos huevos tienen que ser fecundados con proteína. ¿Y de dónde viene la proteína? ¿O qué es alto de proteína que nosotros tenemos? La sangre. Entonces se alimentan de sangre porque necesitan para la reproducción de su especie. Entonces se alimentan de esa sangre que tiene proteína, que tiene hierro, que tiene las sustancias que ellos necesitan, y por eso es que la mosquita es la que pica, simple y llanamente. Entonces cuando una mosquita pica, usted se va a dar cuenta que va a la pared de su casa y se asienta ahí. ¿Por qué? Porque comió y ahora tiene que reposar. No puede andar volando simplemente en el aire. Casi ni pueden volar. Así, exacto. Vuelan más despacio, se ponen más lento, etcétera, porque ellas tienen que reposar. Entonces van a la pared y reposan, pero no para morirse. Reposan para entonces ayudar a su organismo a digerir esa sangre, y que luego entonces eso se convierta en los nutrientes que sus huevos necesitan. Y otra cosa, una hembra solamente debe copular una sola vez con el macho para producir huevo durante toda su vida. Ay, qué vida. Pero entonces cuando qué vida. Cuando le pica algo a uno, entonces uno identifica el sexo, ahí es una hembra. Sí, esa es una hembra. Ah, pero ya usted casi es entomólogo. Las hembras son las que pican. Exactamente. No me extraña. Ahorita lo ponen en tu cápsula. No me extraña, las hembras son las que pican siempre. Esa es la realidad. Y entonces... No, pero mira, yo tenía realmente no la idea, no, sino que había escuchado. Aquí tenemos todo el mundo científico, ¿verdad? Sí. Y había escuchado que del mosquito cuando se llenaba, moría. No. Cuando se llena el baile, reposa la pared. Tal vez la gente dirá eso porque se pone un poco más lento. Sí, pues a mí me encanta. Yo tengo la paleta esa eléctrica y me encanta y cuando suenan. Entonces tal vez la gente entiende que se murió. No se murió, él está reposando. Y eso implica de que esté en un lugar tranquilo, que esté en un lugar que tal vez no tenga que volar mucho, etcétera. Y según se conoce, ¿hasta qué tiempo puede durar un mosquito? Un mosquito o una hembra puede durar hasta 30 días picando después que nace. El periodo que dura de 30 a 40 días. De ahí se mueren. Sí, ya de ahí en adelante mueren. Pero una sola mosquita hembra puede producir hasta 700 huevos en una deposición. Entonces, no se van a acabar los mosquitos ahora, definitivamente. Por eso vemos, imagínese usted que durante esos 30 días ella haya puesto 2 o 3, 4 veces 500, nada más imagínate 500, ni siquiera los 700. Una sola mosquita. Entonces, en los últimos meses o en el último año, según la estadística que ustedes manejan, el dengue ha subido, ha bajado, está controlado, o este tipo de cosas que ustedes manejan aquí. ¿Qué le puede llamar a preocupación, por ejemplo, aquí en el municipio de Santo Domingo Norte? Ok, el dengue se ha mantenido, digamos, como usted dice, la estadística que ha manejado, se ha mantenido constantemente, siempre manejando la misma cifra. No digo que tenemos periodos en el año donde se producen más casos, pero, fue lo que dije también anteriormente, en el año 2020 no se hablaba de dengue. De hecho, me atrevo a decir que tal vez casos de dengue lo diagnosticaban como COVID solamente porque tenía fiebre. Lo que se vivió en el año 2020 fue algo extraordinario. Había, digamos, mucha desinformación, y eso contribuyó a que esa y muchas otras enfermedades también se derivaran a un tercer, cuarto lugar. ¿no? Como la influencia y todo eso. Exacto. Entonces en el año 2021 sucedió parecido, tal vez menos, pero hemos tenido las mismas cifras de dengue. Ahora lo estamos viendo más porque ya no se habla de COVID, ya no se habla de este tipo de cosas. No, y se quitaron las restricciones porque el COVID era que incomodaba a la gente con las restricciones. Entonces, todo el mundo era COVID. Pero esas restricciones ayudaban también a controlar ciertas enfermedades, aunque nosotros no querramos decir. El uso de mascarilla ayudó mucho a que la influenza no se multiplicara en el periodo en el que suele hacerlo. Es verdad. Entonces,
son muchas cosas que podemos en realidad decir en ese periodo. No, y corroborando lo que tú dices, yo recuerdo que aquí en el espacio, pues en varias ocasiones hacíamos llamado a las personas a tener cuidado con el dengue, porque como estábamos todos concentrados en COVID, pero también surgieron los casos de dengue, la gente lo tenía medio ignorado, y eso también contribuía a que la gente se descuidara, porque todo el cuidado que se tenía era que si las manitos limpias, que si pero el dengue ahí, porque el mosquito acechando. Entre otras cosas, era menos letal, porque el COVID Debo decir que según el comportamiento que hemos visto, no es, o sea, dengue no lo estamos viendo desde ahora, tenemos dengue desde que tenemos uso de memoria en el sistema de salud. Cada cierto tiempo, cada 4 años, tenemos un año epidémico. O sea, tenemos un año en el que vamos a tener mayor cantidad de casos. Y el último año epidémico fue en el 2009. Recordamos el 2009, donde se tuvo que intervenir el país completo, donde Fuerzas Armadas, toda la sociedad civil, la sociedad política, militar, todo el mundo tuvo que integrarse, porque fue un año que no solamente en República Dominicana, sino en las Américas completo, tuvo una situación de emergencia con relación a los casos de dengue, y eso lo vemos periódicamente. A veces surgen cada 5 años, a veces surgen cada 4 años, etcétera, etcétera. Entonces, no descartamos el riesgo, no descartamos el peligro, por eso vamos a hablar mucho acerca de enfermedades transmitidas por vectores, y siempre decimos a las personas que tratemos de educarnos muy bien. Yo puedo decir mucha información aquí, pero usted también puede acceder a YouTube y buscar medidas de control de enfermedades transmitidas por vectores o dengue, y nos van a dar muchísimas herramientas que nosotros podríamos utilizar para evitar de que estas enfermedades puedan reproducirse. O sea, estamos en un mundo digital, un mundo donde reconocemos que existe mucha información, así que podemos hacer muchas cosas, Doctor, al igual que el cólera, el dengue tampoco se contagia por contacto. No, es una enfermedad que la transmite solamente el vector. Solamente el vector transmite la enfermedad. O sea, el mosquito es exclusivamente el que va a transmitir la enfermedad. El mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, pero generalmente se atribuye a lo que conocemos a la Aedes aegypti. Mire, volviendo atrás con el caso del cólera y el asunto de Haití, que es donde está el brote ahora mismo, se está muriendo la gente allá. El impacto que ahora mismo produce el cólera en Haití es el mismo que produciría de estar aquí en el país, ¿o no? No sería el mismo, porque la situación social que se está viviendo con este problema de las bandas impide de que si hay un sistema de salud poco o nada, entonces eso agrava más la situación, de manera que el acceso a agua potable evita que opere. Exacto. La electricidad en un hospital es necesaria. Sí. Es muy necesaria, pero si no hay combustible para prender la planta o ayudar a que esa energía se produzca para ese hospital, entonces ya ahí automáticamente se está influyendo para que el sistema de salud no funcione. Entonces Haití tiene una condición en cuanto a salud y todo, podemos decir de todo, tienen deficiencia, pero entonces esta situación de las bandas que no ayudan a que el combustible llegue donde tiene que llegar, donde el agua llegue donde tiene que llegar, donde la comida llegue donde tiene que llegar, permite de que las personas tengan que acudir a medidas que no necesariamente son salubres. Entonces eso va a ayudar a que Haití se concentre o se produzca una situación de emergencia que de hecho ya está, y en República Dominicana no tenemos esos factores que ayuden a que se produzca esta enfermedad de ese tipo. Podremos tener casos, podremos tener situaciones, pero aisladas, que no necesariamente van a llegar a nivel nacional los efectos, como es en el caso de Haití. Inicialmente ellos reportaron 2 casos, pero al boletín del día 7, el día 7 de octubre, ya tenían unos 156 casos sospechosos, tenían 14 confirmados, tenían 4 muertes y tenían 2 sospechosos en otra etapa, probable más. O sea que nosotros podríamos... Imagino que al día de hoy ya eso subió. Entonces, son muchas cosas. Las informaciones también que da el país no son muy confiables según la OPS. Si vemos la evaluación de riesgo que ellos hicieron, está en la página de la OPS, lo podemos ver.
vemos de que la información que ellos consideran que están suministrando al país de Haití no es muy confiable. Entonces, eso también es influyente para nosotros poder decir, bueno, tal vez entonces la realidad no se está dando a conocer, o no se conoce la realidad, porque también hay que decirlo. Personas se enferman en la casa y no pueden ir a un centro de salud. Exactamente.